Gordo, velo antes de que lo tumben, porque hoy vamos a hablar de por qué los carros nuevos son más fáciles de robar. Y es que imagínate que andas en el supermercado de compras con tu familia, sales y tu carro ya no está. Ese es uno de los miedos más grandes que tenemos como dueños de un vehículo. Y es que vamos a ser sinceros, el carro, además de ser una de las cosas en las que más tienes dinero invertido, también es una de las cosas de las que más dependemos. Por eso es bien necesario tocar el tema del robo de autos. Pero para entenderlo tenemos que saber primero por qué se los roban, cómo se los roban, por qué los autos nuevos son más fáciles de robar. Y por último, quédate hasta el final porque te voy a dar el secreto de cómo hacer que tu carro sea imposible de robar. Pero antes de seguir, acuérdate que estamos regalando la Tóxica. Cómprate algo del Drop the Merch edición especial de la Tóxica y con eso vas a obtener entradas para el sorteo que se realizará el 7 de junio del 2024. Así que no te la pierdas, la Tóxica puede ser tuya. Y como les dije, para entender este fenómeno no podemos solamente fijarnos en lo que está pasando. Hay que saber exactamente qué hay detrás. La razón principal por la que existen delincuentes dispuestos a robarse los autos es exactamente la misma razón porque te da miedo a ti que te lo roben. Y es que en la sociedad, hoy en día, un auto es una forma de solucionar varios problemas. Primero, te soluciona el problema del transporte. Además de eso, te soluciona el problema de que te da más libertad, porque vamos a ser sinceros, puedes perder muchísimo tiempo tratando de organizarte y esperar el transporte público, sobre todo en ciudades que no tienen tan buen transporte, que el tener un auto te va a hacer la vida mucho más fácil. Y tercero, y una de las más importantes, es que el auto te da estatus. Y es que si lo vemos fríamente, el estatus es una de las necesidades más básicas que tenemos los seres humanos. Me dirás materialista, insensible o egoísta, pero si tú no estás dispuesto para tener esta plática, en serio, que te falta barrio, gordo. No estoy diciendo que el auto sea el que te da todo tu estatus. Hay gente que encuentra estatus buscando educación. Hay gente que encuentra estatus en las relaciones personales, en la religión o en un montonal de cosas. Pero vamos a ser sinceros, el que traigas un auto muy bonito te va a dar más estatus ante la sociedad. Y es que otra vez, el estatus es uno de los motores más importantes que va a hacer que te levantes y te pongas a jalar para perseguir lo que quieres y que tú crees que te mereces. Entonces, como ya vimos, pues el auto es un objeto que nosotros le ponemos un gran valor. Y si algo tiene un gran valor, ¿qué crees? Siempre va a haber una ratota dispuesto a quitártelo. Ahora, el siguiente tema es que si la ratota ya se robó el carro, ¿qué va a hacer con él? Y aquí existen varios fines para los autos robados. El más simple y uno de los más comunes es que ese auto tiene un gran valor comercial por sus partes. Y lo que van a hacer es que una vez que te lo roban, se van a llevar tu auto a un lugar en el que lo van a desmantelar en minutos, güey. En el gabacho les dicen chop shop y lo que hacen es que le meten el hacha, así le decimos en México. Prácticamente van a quitarle todas las partes de valor que tenga tu auto y van a acabarte dejando el puro cascarón prácticamente inservible. Y esto pasa sobre todo en autos que tienen mucho volumen y que son muy populares. Por ejemplo, en México, el Tsuru, el Aveo y el Versa, mientras que en Estados Unidos se roban mucho los Civics, los Accords y las F-150. Son de los autos más robados y muchos de ellos acaban en esta situación. Los desarman, sacan todas sus piezas y luego esas piezas es bien fácil meterlas al mercado de refacciones usadas porque la mayoría de ellas no tienen números de serie específicos casados con un auto. Y los malandros encuentran muchas formas ilegales de poder comprobar la procedencia de esas partes. Por eso hay mucho negocio en ese tema. Aunque encuentres de regreso tu auto, lo más seguro es que va a estar tan pero tan desmantelado que ya va a ser imposible que lo vuelvas a traer a la vida. Si traías seguro, posiblemente el seguro te lo va a pagar, te va a costar una lana, vas a tener que pagar deducible y ese carro automáticamente desapareció, güey. Otra razón por la que se roban los autos es porque los van a vender pero completos. Ahora, aquí hay varias historias del terror.
Porque como ya sabemos, los carros tienen un número de serie que identifica a solamente ese carro. Entonces vas a decir, oye, pero pues ¿de qué le sirve a alguien robárselo si yo lo reporto como robado y después pues al venderlo el nuevo comprador va a saber que es robado y no lo va a comprar y se van a enterar las autoridades, van a atrapar al malhechor, lo van a meter a la cárcel, me van a regresar mi carro y yo voy a ser feliz? ¿Qué crees? Eso no pasa, güey. Porque la mayoría de las veces las ratotas lo que hacen es que alteran el número de serie, o más bien los números de serie de un vehículo. Mi compadre Ricardo, el admin de Cuarto de Milla, tiene bien documentado esos temas y la verdad son historias del terror, porque tú compras un carro de buena fe creyendo que está todo bien, a veces tiene papeles, tiene repube, tiene todas las cosas que te pueden decir que ese auto está derecho y al final, gracias a la corrupción y a muchos factores, ese carro está más chueco que la mandíbula de tu compa que le gusta el perico, güey. Ahora, lo triste es que esta situación te puede pasar a ti o a mí sin rollos. Y lo malo es que si llegas a estar en esta situación, lo más seguro es que si lo reportas a las autoridades, tú vas a pasar directo como ser el presunto culpable del remarcado. Te van a quitar tu carro, vas a perder tu inversión y te vas a meter en un rollote, güey. Por eso, en serio, ponte las pilas bien canijo cuando compres un carro. Llévalo a que lo revisen las autoridades, llévalo a que te den una carta de no robo para que tú tengas algo de cómo comprobar que lo revisaste. Y la otra, pues compra con gente de confianza, compra con lotes que estén establecidos y otra vez, todo derecho, todo con contratos, todo bien, pero aún así te puede tocar y está del terror. Otra cosa que pasa en la que venden los carros completos, pero esto pasa más en el caso de carros de lujo o carros exóticos, es que hay ladrones que se roban esos carros y los contrabandean a otros países en donde saben que no los van a perseguir. Haz de cuenta como la película de 60 segundos de Nicolas Cage. Exactamente eso, pero en la vida real. Hay gente que tiene contratos que dice, a ver, quiero un Dodge Demon, a ver, quiero un Ferrari 488, a ver, quiero un Lotus Evora. Y los malandros ya saben que si se roban uno, se lo llevan a este vato, les van a dar una lana y se desentienden. Y la mayoría de estas personas lo que hacen es que meten esos carros a contenedores, los exportan de manera ilegal, súper chueco, a otros países que ya tienen arreglados que cuando llegue el contenedor les van a sacar papeles y les van a hacer cosas nuevas y al final el carro va a tener otra vida en ese otro país y nadie, pero absolutamente nadie va a tener el poder de hacer algo en contra de eso, porque otra vez son otros países, son otras reglas, son otras ratotas que tienes que lidiar diferentes, entonces prácticamente esos carros se pierden. Otra razón es que cuando vives en lugares en donde hay mucha, pero mucha inseguridad, hay que se roban tu carro para usarlo, sí, literal. Es tal el caso de la inseguridad que no tienen absolutamente nada de miedo en que las autoridades los persigan. Esto pasa mucho con carros populares que pueden usar para después hacer más fechorías, más o menos como las tacomitas, tú sabes en dónde. Y también en mi rancho hubo un tiempo en que estaba de moda en que toda la gente que trabajaba de la agricultura empezó a cambiar sus camionetas de 4 puertas por camionetas de 2 puertas, porque ya sabían que si traías una 4 puertas full size era mucho más fácil que te bajaran, te la robaran y la usaran para irse a dar de chingazos con otros vatos. De buenas eso fue ya hace mucho y ahorita mi rancho está tranquilo. Y la última que se me ocurre, porque de seguro va a haber más, es una que a mí se me hace tremendamente estúpida. Y es que se roban los carros para usarlos, manejarlos como idiotas y luego dejarlos tirados. Y esa es bien popular en Estados Unidos, sobre todo con los Hyundai, con los Kias y con los Chargers y los Challengers. Esas madres se las roban pero a montón, gordo. Y esto se trata exactamente en eso. Llegan unos pinches morritos que de seguro no tienen papá y no los educaron como debe de ser. Se meten a un carro de otra persona. Ya se la saben el cómo abrirlos, cómo robarlos.
y se van a ir como pinche lumbre a pisarle, a hacer desastres, a hacer donas, a tratar de escaparse de la policía, y al final cuando el carro se les quede sin gasolina o cuando se pongan un chingazo, porque vamos a ser sinceros, si tienes esa clase de educación no creo que seas muy bueno para manejar, pues lo único que hacen es que dejan el pinche carro tirado ahí en la calle. Algunos hasta se atreven a vandalizarlos, los destruyen o los queman, y todo esto solo por diversión, güey. Pero bueno, ahora podemos seguir el tema de cómo se los roban. Y como aprendimos en todas las películas noventeras, pues es bien fácil. Le revientas el vidrio con un codazo, te metes, le jalas la parte de abajo del tablero, arrancas todos los pinches cables, encuentras dos que estén pelones, los tocas y ¡tarán! Ya prendió tu carro. Bueno, ya fuera de broma, más o menos sí es así. Pero esto es en carros de principios de los 90s, que era cuando tenían muy pocos sistemas antirrobo. Porque era eso, simplemente lo que hacías era reventabas el seguro del volante con pura fuerza, y además de eso tenías que puentear el switch de ignición que normalmente lo controla la llave, y así hacías que el carro prendiera. Ya después le ponías drive o te ponías a manejarlo y te ibas a donde quisieras. Pero conforme fueron pasando los años, las marcas de fabricantes de autos fueron integrando cada vez más y más sistemas antirrobo. Pero como ya sabemos que funciona la tecnología, tú sacas un sistema antirrobo, el ladrón aprende una nueva forma de robar, y es una lucha constante por a ver quién está encima, güey. Y el tema al que me refería al principio de los videos es que yo siento que ahorita los ladrones están un poquito encima que las marcas, porque tienen varias formas de robar los carros. La que me da más miedo es que en los carros modernos, en vez de tener una llave física, tienes un aparatito electrónico que se llama key fob, que es un transmisor de señal que le hace saber al carro que si ese transmisor está cerca, quiere decir que el dueño está cerca. Entonces te deja que abras las puertas y te deja que lo prendas. Y hay unos que se la pasan caminando por las casas con unos boosters de señales, que son unos pinches aparatos ahí con cables, y se ponen por afuera de tu casa a mover los aparatos hasta que agarran la señal de tu key fob. Y además de eso tienen los aparatos necesarios para clonar esa señal y hacer como si tuvieran una llave de ellos. Entonces eso te deja a ti completamente sin opciones. Posiblemente vas a estar mimido en tu camita con tu controlito ahí al lado de tu buró, y estos canijos ya te robaron la señal, ya clonaron el key fob y ya se llevaron tu carro. Otro que pasa bien común, sobre todo en los Mopar, es que si tú te metes al carro y tienes acceso a dispositivos de OBD2 para programar llaves, hay procedimientos que te permiten programar llaves nuevas. Entonces igual, el canijo ya tuvo acceso adentro de tu carro, trae los aparatos, los pone, le programa una llave nueva y como si nada lo va a prender y se lo va a llevar el hijo de la chingada. Y otra que sucede mucho, y esta pasa con los Kias y los Hyundai, es que esos canijos sí no se molestaron en ponerle sistemas antirrobo que funcionen, porque hay raza que se los roba con un USB. No voy a entrar en detalles porque no quiero darle ideas a los pinches morros locos, pero para que te des una idea, el problema es tal que hay aseguradoras que si tienes un Kia o un Hyundai de ciertos años, no te lo van a asegurar porque saben que es muy probable que se lo roben. Y bueno, ahora sí, lo que todos estaban esperando: cómo hacer tu carro a prueba de robo. Y bueno, la verdad es que te mentí un poquito, porque nada es imposible de robar. Si tú tienes el suficiente tiempo y los suficientes recursos, te puedes robar lo que sea. Porque otra vez, si el carro está en un estacionamiento, no hay nadie cerca, pues llegas con una grúa, lo ganchas y te lo llevas y bye. Aquí el tema es que tienes que hacerlo más difícil de robar. Y la primera forma de hacerlo bien difícil de robar, sobre todo si estás en Estados Unidos, es cómprate un carro de transmisión manual, güey. Con eso te lo prometo que tu carro va a ser prácticamente imposible de robar. Por ahí andan muchos videos de cámaras de seguridad donde se meten los pinches morros a robarse el carro, lo prenden y ya traían todo el tema, y donde ven que tiene el tercer pedal, el vato no tiene idea de qué hacer, le empieza a mover a la palanca, se desespera y mejor se va y deja el carro ahí tirado. Qué triste, pinches morros que no saben manejar estándar. Pero bueno, ya fuera de broma, como les dije, aquí el tema es que hagas tu carro más difícil de robar, porque los ratotas funcionan como un depredador.
están buscando una víctima. ¿Y cómo son las víctimas? Pues las víctimas son vulnerables, así que aunque se escuche feo, tú tienes que hacer que tu carro sea más difícil de robar que el carro del vecino, güey. Si te van a robar el carro, te lo van a robar, pero lo más seguro es que van a preferir robarse un carro que se vea más fácil de robar. Por eso utiliza todos los trucos que existen. Que si le pones el bastón del volante, que yo sé que un vato lo arranca y te lo quita, sí, pero otra vez, mejor me robo el que no tiene bastón, me ahorro unos segundos. Ahora la siguiente, que si le pongo los chipsitos abajo que le tengo que poner antes de que encienda, dale, está bien. Que si le pongo un sistema de alarma aparte, date vuelo, gordo. Que si le pongo unos candados en los pedales para que no le puedan picar, con madre, güey, todo esto te va a ayudar a que tu carro sea más difícil de robar. Y una de las formas que a mí me gusta aplicar, sobre todo en los carritos clásicos, ponle un kill switch. Es un switch escondido que lo que va a hacer es apagar un sistema que es necesario que el carro funcione. Y si ese switch no está pasando corriente, ese carro nunca va a encender. Entonces ya te la sabes, instálale un kill switch a tu carro si puedes. También puedes bloquear el sistema de encendido, otros sistemas. Lo único que tienes que hacer es comprar un switch de un par de dólares, comprar algo de cableado y saberle a la eléctrica para que no te vayas a chingar alguna cosa. Espero que este video les sirva mucho porque en serio sí hay un problema ahorita con el robo de carros. Y si te gustó, ya te la sabes, gordo. Comenta, dale like, suscríbete y compártelo, no seas cabrón, es gratis.